Buenos días. Hoy vamos a tomar unas palabras. Hoy traemos a San Juan 3, 1 a 7, titulado como sobre Nicodemo nacer de nuevo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestros, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Mateo 28, 18, 20, como titulado Gran Comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo, al fin del mundo. Amén. Con eso sí voy a hoy compartir el tema, el deseo de Jesucristo en algunos versículos bíblicos. Puede palpar tema de estos, vamos a poco compartir. Antes de entrar al tema de estos y realmente de cada ser humano, cada momento se decidiendo cualquier cosa, pequeñas, grandes, a nivel individual y también familiar, a veces a nivel del trabajo, a veces de un dueño de empresas, hasta a nivel nacional, mundial. Obvio, quizá todo el mundo deciden para mejorar, ¿no? Para mejorar. Pero el ser humano, su conocimiento siempre, una manera se cambian, otra manera se crecen, o quizás profundizan conocimientos y otra manera siempre. Y más el ser humano tiene una vida espiritual después de la muerte. ¿Cuál surgió en la vida espiritual después de la muerte? Es poco diferente interpretación, pero todas las religiones se consideran otra vida después de la muerte, tanto budismo, confucianismo y también de cristianos, tanto evangélico, católico, nosotros también como ya Sagrada Hanel Gumoni, ¿no? Tenemos. Ese sentido, el ser humano, sus conocimientos saben realmente cuál es bueno, cuál es malo también. Y del ser humano, hecho de cada uno, hasta el presente, se puede evaluar personas buenas, personas malas. Significa un ser bueno, un ser malo, comparado a uno a otro, siempre. Obvio, si el ser absoluto, solo Dios, como Jesús mencionó, Dios se existe nada más. Y obvio, quizás crecieron un sistema de dejar cuerpos físicos que no han cometido sí mismo, pero siempre rastrea una otra manera de responsabilidad compartidas que manejan. Porque uno no comete errores porque tienen responsabilidad que cometieron antepasados, cometieron conjuntamente, vivir misma época, mismos lugares, eso sí comparten responsabilidad. Entonces, esos sentidos conocemos bien, siempre defendiendo de cumplimientos y
se hacen, eso se evaluar lo bueno o malo. Un ser bueno siempre, características es compartir en sí mismo cosas, compartir sus logros exitosos, esos son normal. Pero personas, un ser malos, obvio, si no comparte sus éxitos y sus pertenencias, a la vez quiere quitar de otros, sin razones. Esas diferencias de ser bueno y ser malos, ¿no? Esos sentidos. Entonces, realmente, un ser, hace 2000 años, Jesús fue allá de la vida, de lograr su creencia misma, y él mismo se ofreció la vida. Conociendo él mismo, y la vida es más valiosa que cualquier otra. En los versículos sí mismos se mencionan, si pierde la vida, si ganara todo el universo, que ahí vale la pena, valió pena. Conociendo valores de vida, él mismo se ofrece a los demás, salvar a la vida a los demás, él mismo ofrece de esa manera, y conocemos crucifixión, ¿no? Esos sentidos, y realmente queremos ver realmente, cuáles eran deseos palpados en los versículos bíblicos en los evangelios, y para la humanidad, y para sí mismo. Entonces, yo pregunté y parte de Google, inteligencia artificial se respondió de esa manera. Deseo de Jesús para la humanidad, para sí mismo, durante 3 años de la misión pública. Si pregunté cuáles, entonces respondieron deseo para la humanidad. El propósito principal de Jesús para el ser humano fue la restauración y la salvación. Sus deseos específicos incluyeron anunciar el reino de Dios, proclamar que una nueva forma de relación con Dios estaba disponible, basada en el amor, no solo en la ley. Ofrecer el perdón, la redención. Jesús deseaba liberar a la humanidad del peso de pecado y restaurar la conexión perdida con el Padre. Traer sanidad integral. Su misión no fue solo espiritual, buscó sanar enfermedades físicas, aliviar el sufrimiento de los marginados como signo de la llegada de la buena noticia. La vida eterna. Su mayor promesa, deseo final, era que la humanidad pudiera gozar de una vida de que trasciende la muerte física a través de la fe en su sacrificio. Segundo, su deseo para sí mismo, su misión personal. A diferencia de unos deseos egoístas, anhelo de Jesús para sí mismo durante esos 3 años fue la fidelidad absoluta a su Padre. Cumplir la voluntad del Padre. Su mayor satisfacción personal era hacer la voluntad de que me envió. Cada milagro y enseñanza fue una traducción de su relación eterna con Dios al lenguaje humano. Servicio ante su poder. Jesús deseaba para sí mismo el papel de servicio sufriente, siervo sufriente. No buscó ser servidos ni establecer un reino político terrenal, sino dar su vida en rescate por muchos. Glorificar a Dios. Su meta personal era que a través de sus acciones, finalmente su mente, resurrección, el carácter amoroso y misericordioso de Dios fuera revelada plenamente al mundo. En resumen, Jesús deseaba que la humanidad experimentara la libertad espiritual mientras él mismo se entregaba por completo al cumplimiento del plan divino, aceptando a sacrificio como la única vía para lograrlo. Esos son de inteligencia artificial escondido, ¿no? Obvio, ¿no? Inteligencia artificial no solo de recrean, sino de basada en todas las de conocimientos expuesta en internet, se buscan de esa manera. Entonces, sí, muy sencillos cosas. Pero queremos verlas realmente. Muchos versículos, evangelios son bastantes. Capítulo tras capítulo puede ver, palpar. Pero quiero verla hoy, Nicodemo.
San Juan 3, 1 a 7, y se mencionan al personaje que aparece Nicodemo, mencionan a Jesús. Antes de mencionar ese versículo, Nicodemo es una personaje de líderes pueblos judíos. El líder es conocido Nicodemo, primero. Ese Nicodemo no solo sale San Juan, capítulo 3, también sale San Juan, capítulo 7, y también sale San Juan, capítulo 19. Último capítulo de San Juan sale también Nicodemo. De aquí vienen para interactuar de una otra manera, reconociendo que han trabajado Jesús, varias cosas ocurriendo, sin más señales, milagros y más palabras. Para él ver escándalo, ¿no? Pero entonces unas cosas sí quiere ver una otra manera de hacer. Pero después de escuchar obvio capítulo 3, él hizo algunos impactos de él dentro, y capítulo 7 San Juan defiende a Jesús en templo. Defienden a Jesús en templo. Y 19, cuando Jesús murió, ya crucificado, el de discípulo de José baja pidiendo de Pilatos que puedan llevar cuerpo de Jesús, y consiguió permiso. Él debajo, ahí llegó la cruz, se trajo unos combinados de aromas, miras, que para esa tradición judía, para después de que mueren, se limpian, esa manera de preparan cuerpos, una tradición de enterrar a alguien. Entonces él mismo trajo ese era el componente. Nadie quizá tiene capacidad, pero él tiene acceso económico, entonces él trajo eso. Y ese preparó el cuerpo de dejarla entera. Bien, puede entender, capturarla poco. Entonces, vean, ahí mismo explican, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre judíos. ¿Ve? Él es casi líder de la religión, de diferente lenguaje, es uno de arriba Pero interesantes, en palabra, vino a Jesús de noche. Muy interesante. Porque la conocemos en el día, nuestra visibilidad, mayor alcance. ¿Cierto? Noche, menos alcance. Por eso a alguna gente no le gusta manejar por la noche, por vehículo. Porque su visibilidad reduce muchísimo. Entonces, no sé, la intención de él venir la noche puede ser quizás de alto nivel de rango de líderes. La religión judía, él quiere quizá evitar alguna mala entendido, murmuleo, no sé, chismes y que no pasen entre pueblos. Entonces él vino. Palabra de estos, vino a Jesús en noche. Repiten. Capítulo 7 mismo menciona a Nicodemo, quien vino de noche. Otra vez 19, quien vino noche. Ponen como descriptible, ¿no? Hombre. Interesante, que escribe de esa manera. Entonces, mismo pregunta, reconocen sabemos que has venido de Dios como maestros, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con usted. Respondió Jesús, le dijo, de cierto, pero como un impacto muy fuerte para él. No habló que normal, sencilla, retó su conocimiento de todo. Le dijo, de cierto te digo que
el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muy fuerte reto. Entonces, obvio, quizás por retos estos de conocimiento, entonces no entendió, ¿no? Después puede ver él mismo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua, de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles. Significa es, no te maravilles, significa. ¿Se entiende? Aunque no entendiera, significa, ¿no? Una otra manera de completamente opuestos. Que dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, interesante, 2 veces mencionan nacer de nuevo. Primera vez mencionan nada más, no puede ver el reino de Dios. No nace de nuevo, pero segundo se hace nacer de nuevo, claramente mencionando una herramienta o por medio, agua y espíritus. No puede entrar el reino de Dios. Entonces, arriba es abajo, nacimiento es un poco diferente grado, ¿ve? Puede entender. Entonces, mencionan necesita el hombre nacer de nuevo. Eso es salvación, restauración que han mencionado arriba. Entonces, ¿qué método tomarían nacer de nuevo? Entonces, muchos, obvio, tiempo de Jesús, por eso muchos iniciaban ahí, aquel que es muy famoso, Juan el Bautista, porque daba bautismo en agua. Una manera puede ser, ¿ve? Nacer de nuevo de agua. Entonces, alguna religión literalmente toman para bautismo muy importante. En algunos de las ramificaciones de evangélico cristianismo se hacen esto. De espíritu. Entonces, puede entender varias maneras de renacimiento habrían para que mencionara Jesús. Nicodemo, nivel del alto rango, él es profesor de teología y también líder religiosos y tienen también algunas decisiones normativas del pueblo judío que decidían. Él no entendió, no puede revelar siguiente nivel. Y tampoco él tuviera como respeto al momento de quizás quiere saber más como una positiva de su mentalidad, entiende, pero puede desarrollarlo. O quizás habló Jesús en detalles que estaba alrededor, que escribieron, escucharon su recuerdo, no entendió que hablaba rusos. Hablaba rusos y hablaba chinos, pero mismo no pudo contener la memoria. Se pasan a una generación, tras 12 generaciones normalmente, y ahí se están escribiendo a los recuerdos de cada discípulo, de 12 discípulos, ramificaciones, se escriben las cartas relacionadas a 4 evangelios. Muchos evangelios escribieron, pero tomaron de la decisión en concesiones de consenso para aceptar eso. Pero se mencionan claramente una manera de concreta de puede ser nacer de nuevo. Agua y espíritu. Entonces, podría entender nosotros verla siguiente para entender San Juan, siguiente capítulos 4, interesante hay, 6, 14. Poco ampliarla, desarrollar. Interesante es San Mateo, San Marco,
Y San Juan, San Lucas tiene diferentes conceptos, pero más San Juan puede palpar realmente todos lados aparecen, mencionan, describen persecución de Jesús. Jesús huían todos para acá, para allá, evitar muertes y todo eso. Todo eso se escribe en San Juan, mayoría parte. Para estos relacionados temas, entonces, puede entender el siguiente capítulo, puede palpar por qué el ser humano, sus recuerdos, hoy hablo temas, quizás, mismo por la tarde, tiene mismo quizás toque de temas, le gusta hablar, porque más él es llevando a revelarla quizás temas, y es cosas ocurre, puede ser 2 días, 3 días, porque concepto de el Padre verdadero, vean, un concepto de unos, Padre verdadero, el amor, y fe absoluta, el amor absoluto, la obediencia absoluta duró, 7 años llevaba, ese terminó poco a poco, 7 años. Tema de esto. Sí. Entonces eso también puede, por eso interesante es, Juan 4, 6 a 14 dice, y estaba allí el pozo de Jacob, él querían pasarla otra vez Galilea y que esa Samaria, entonces querían pasar ese lugares, entonces estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo, eran como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú les pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienen con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienen agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa parte puede entender. Uy, te faltó una parte. Parece redacción ese fue. Porque siguiente parte, muy importante parte que están diapositivas posiblemente. Y siguiente la versículos mencionan. Jesús, de repente, mencionando, ella interesa para agua eterna. ¿Por qué no necesita venir? Porque ella, ustedes tenían pozo, pregunta de experiencia, por lo menos entender. Tenían pozo para sacar agua, su casa antes. Ajá, dos personas tienen. ¿Cuánto distancia tenían Isabel, su casa a ese pozo? Mismo dentro de casa. Ay, que no mucho vale, por lo menos así. de Martín. 20 metros está bien. Sí, está usted quizás, una de las razones, yo, cuando eran chiquitos, porque no teníamos nosotros llave y esta conexión que tiene hoy en día chorro de llaves, instalar todo lado sistema de llegar a agua, alimentar.
Pero nosotros teníamos un pozo del pueblo. Pozo del pueblo. Tenían ahí. Pozo del pueblo. Entonces, yo recuerdo, hasta yo colegios, ahí tiene que sacar agua. Obvio, después más tiempo estaban trayendo de agua. Mi trabajo fundamental era llenarla de una recipiente grandes de traer agua. Yo tenía como, yo pienso, creo 50 metros tenían distancia. Entonces, ese agua y utilizaba cuando llenan, ¿no? Todo, ¿no? De cocinar, lavar ropas y todo. Así que, pero rápido se acaba, ese es el problema, ¿no? Entonces, como chiquitos, quizás a escuela, siempre iba, ¿no? Sacar como. Nuestro pozo no tenían tanto hondo porque estaba muy buena la naciente, que apenas tenían, creo, 10 metros de profundidad. Pero otro pozo que tiene otro pueblo más largo, como 150, 200 metros, tiene como mínimo 30 metros, por ahí 35 metros de Caragua. Imagino quizás esa samaritana que no menciona nombre, anónima, y Medio Oriente, ¿no? No sale en cualquier lugar esa agua, ¿no? Usted conoce, ¿no? Entonces llegar y traer toda agua necesitan para llevar a la casa es duro trabajo, ¿ve? Tuvieran quizás unos chorros, quizás allá, agua viva que puede conectar. Esa intención que estaba. Pero después, 15 adelante, hasta 26, se mencionan todos estos. Ustedes se conocen más, ¿eh? Las situaciones ahí que recuerda, porque otro ángulo. Ella quieren ese agua viva, ya. ¿Por qué? Entonces, Jesús de repente se menciona la agua viva. Un versículo dice, traigan su marido. ¿Entiende usted? Estoy hablando agua viva y sacar pozo. De repente traiga a su marido. No cansan. No cansan estos. Pero día siguiente dicen, esa mujer dice, contesta, yo no tengo marido. Entonces Jesús, ¿qué dijo? Cierto. Usted tuvo 5. Ahora tiene 9 maridos. Por esa frase recuerda ustedes, porque es maravilla. Mira, Jesús nunca conversó una persona extraña, ya saben pasado. Esa parte entiende usted, ¿no? Recuerdan, creo, porque un día diapositivo, posiblemente deberían tenerla. Pero me daba, mira, ¿por qué hablando agua vivas? Se mencionan esa manera, traiga marido. ¿Qué tiene que ver marido? No. ¿Usted entiende? Yo no entendía antes. Yo también veía, mira, conocen milagrosamente y pasado de ella sin saber, porque puede ver ellos espirituales como tiene dones. Quiere decir Jesús anterior que él hablaba, absolutamente hablando bendición en matrimonio. ¿Cómo nacer de nuevo? Bendición en matrimonio. Traigan esposo. Puede entender, ve, ahí. ¿Cómo de repente voy a traer marido? Entonces, obvio, hoy en día derecho de mujeres han desarrollado, pero hace 2000 años tenían, Jesús es derecho de mujer, defendía en muchas partes. Tuvo 5 mujeres, 5 maridos, dijo ella. Cierto, se tuvo. Ella no dijo. Jesús dijo, se tuvo 5. Tradición judía hace 2000 años, casamientos no se propiamente deciden. Deciden familia entre familia, deciden.
periodo de compromiso a veces duran 1 año hasta. Duran. Como mujer es como pertenencia de padre. No mamá, papá, padre. Cuando viene en yerno, quiere casarse, entonces se cambian pertenencia a marido. Se transfieren como cosas, propiedades, cambian eso. Entonces, casarse a alguien sin consentimiento de padre, imposible. Segundo, por eso, esos sentidos, realmente después de casado, ponen hombre como pertenencias, ponen cualquier excusa, puede divorciar. Hoy en día, la mujer tiene muchos derechos, hasta mal aliento de boca, una causa, puede divorciar, echar. En la calle vio una mujer bonita, más que su esposa, ¿entiende? Su mujer, por eso no dice esposa, su mujer puede divorciar. Porque causa ella es más guapa que usted. Es ese ambiente de aquel tiempo, hace 2000 años. Hoy en día cuesta nosotros convencer la bendición en matrimonio, pero hace 2000 años, por eso, muchos versículos, vamos a serie de servicio dominical, vamos a ver esas partes, pero puede ver realmente es muy duro para ese sentido, esa revelación que dio eso, ella quería, ya se cambió, convirtió como completamente discípula, una seguidora de Jesús, y se fue, divulgó todo, y él trajo muchos samaritanos para escuchar la palabra de Jesús. De esa manera. Entonces, otra parte quiero compartir unos relacionados sobre agua, espíritus. De parte yo mencioné Nicodemo, que aparece en San Juan capítulo 7. Una parte está en 7, 37, 38, dice, sobre agua y espíritu sobre él. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán río de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Significa agua vivas es otras palabras que nosotros, otro Juan, se mencionan, agua y espíritu. Otro dice, vamos a verdad, espíritu. Adoran verdad, espíritu. Significa agua, vida y palabra de Jesús. Cuando reciben esa agua, las palabras que coman esa agua viva, se conviertan interiormente practicando la palabra, que conviertan río corriendo dentro de uno mismo. Encarnación de palabra que te menciono. Está en manifestado parte de la capítulo, se menciona. Cerrando, San Mateo 19, 3-9, hasta a 15, muy interesantes temas también menciona. Entonces vinieron a los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es ilícito a hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Porque ya están practicados, por eso preguntando, retando a Jesús. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis reído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará a padre y madre y se unirá
a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separen el hombre. Le dijeron, ¿por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiarla a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y os digo que cualquier que repudian su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adúltera. Y el que se casan con la repudiada, adúltera. Yo he entendido parte de eso para poner a entender la situación de mujer que estaban hablando anterior. Es así, esa samaritana igual, por eso. Yo quiero ser varios hombres, no, porque hombres se rechazan y otra vez hombres se contactan a quiere ser mujer, entonces así se repetían y tenían 5, así su vida anterior, ¿ve? La situación es, entonces, hace 2000 años, costumbre social estaba así. Hoy en día, pregunta, no hay costumbre social. Estamos hablando un hombre, una mujer que practican católica. Para dar bendición hoy en día cualquiera pareja casadas, ¿usted cree fácil? Mayoría son igual situación como samaritana. Hace 2000 años pasó. Juntada y no divorciada, proceso de divorcio, todo está en esta situación. Alguna pareja es juntada. Entonces mismo samaritana, cierto, no es tu marido, porque no es tan procesada todo completo. Bien. Pero, profeta Gomer, muy interesante las profetas que mencionan. Él tenía una mujer, pero como parece de mujer le gusta hombre. Entonces el profeta se oraban a Dios. Dios, ¿qué dijo? Jehová, traigan perdónala. Traigan perdónala. ¿Por qué? Dios mismo hizo con Eva, con Adán, con nosotros. Historia humana. Por eso el profeta Gomer, aunque siendo norma, rey, mosaica, Jehová dijo, no, que tiene que traigan perdonar. Entonces, siguiendo, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, con mujer, no conviene casarse. Entonces, él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes dado. Pues hay eunucos, hablan 3 tipos de eunucos, que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, hay eunucos que sí a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sean capaces de recibir esto, que lo reciba. Entonces fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Los discípulos reprendieron, pero Jesús dijo, digan a los niños venir a mí y no se lo impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos, la mano se fue de allí. Se mencionan 3. Obvio, por eso hoy en día muchos mencionan enfocados celibatos por causa del reino de los cielos. Solo interpretamos así católicos, sacerdotes, monjas y también religión budista, también budismo se hacen celibato tipo de eunucos por causas voluntad. Pero cierto matrimonio necesita un cierto de la condición de separación. Hoy en día nosotros lo conocemos. A veces, antes, esos días se debe mencionar reciente 40 días de separación. Aunque siendo marido
esposa, tiene que practicar esa separación, eunucos por reino de los cielos. Antes 3 años y medio, antes 7 años tenían esta separación. Para parejas casadas que recibir en bendición en matrimonio, hacían esto. Jesús hablaba hace 2000 años. Mención de esto. Los solteros también tienen que ser abstinencias. No es como se justificaciones de las sacerdotes, no debe casarse. Hubieran todo el mundo, si quizás hicieran esa, quizás ser dos generaciones, la raza humana se desaparece el planeta Tierra. ¿Qué? No se habla en eso. Jesús menciona en eso. El Evangelio. Entonces, realmente San Mateo 28, 18, 20, Gran Comisión se mencionan bautizándolos, no agua que echan cabeza, ese es el símbolo, pero bautizando significa palabras que me entran en el hombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Trinidad, que mencionan. Son padres verdaderos espirituales que se convirtieron en Jesús. Dar renacimiento a través de la palabra. En ese sentido, si realmente la bendición en matrimonio, renovar votos, es un deseo que hace 2000 años Jesús quería hacer. Él quería convertirse primero. Yo mencioné, ¿no? Realmente, cuando misión pública, Él quiere convertirse de padres espirituales. Para nacer de nuevo, Espíritu Santo necesita madre espiritual, padre espiritual. Tiene que ser casamiento porque es una posterior a Adán y Eva. En el jardín del plan original, Dios sabía y sabían Jesús. Entonces, cuando saliendo casa ya ahí no hay posibilidad. ¿Por qué? Consentimiento de padre tiene que buscar. Esa es por tradición judía. Entonces, cuando saliendo de ahí, muchas razones mencionan él, 80 veces mencionan sí mismo, su posición, no mencionan Jesús sí mismo, sino Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre 80 veces menciona 4 evangelios. Y Espíritu Santo menciona. Sí. Porque mucho más tendencia, posibilidad, no puede casar. No puede convertirse en cuerpos vivos que dan el nacimiento en matrimonio. Eso. Posibilidad muy poca. Todo evangelio, capítulo lean ese punto de vista. Usted va a entender el corazón de Jesús. Porque de repente mencionan, muchas cosas se mencionan, de repente. De repente, eunucos, ¿qué tiene que ver esto? ¿Se entiende? Y de repente mencionan esas cosas, ¿ve? Puede entender, importante. Los evangelios cristianos, importante buscar realmente algunas opciones, da este tipo de renacimientos, de nacer de nuevo, espíritus de agua, espíritus. Agua es la verdad que tiene más elevada, claramente. Espíritu, ¿no? Que están a dar renacimiento espiritual, lo va a entrar de nuevo, los viejos, ¿no? Pero sí pueden buscar renacimientos. Entonces, concluyendo realmente, deseo de algunos de estos versículos puede entender, verla poco, realmente resaltamos poco, para no tenerlas muy largas. Y ese sentido, si realmente deseo de Jesús, aquel tiempo, misión pública, quería dar una renovación de votos y preparar a todos que renazcan nuevamente a través de Él con el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Eso eran del anhelo que él intentó, pero no comprendió y huyendo para acá, para allá, al final se tuvo que postergarla. Ese renacimiento él mismo menciona a través. Última profeta Juan, Apocalipsis, se mencionan claramente, harían de boda de cordero. Esa boda convertirían de los padres verdadero sustancial para que pueda dar renacimientos. Serían ahí compartiendo estos. Muchas gracias por tener esa atención. Pues también algunos aquí sentados le recibieron la bendición y los solteros, casados y todos podrían a gran bendición y mejor el nivel que tienen, han cumplido el deseo de Jesús Espíritu Santo, Padre Espíritu Santo. Muchas gracias, Dios le bendiga esta semana, siempre goce la salud y también de él, paz y gran bendición. Muchas gracias.